Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un video para festejar mi segundo aniversario como vegana. Sí, oyeron bien, justo ayer, 2 de octubre del 2018, cumplí 2 años de ser vegana y de verdad debo decir que esta es una de las cosas que más me hace orgullosa. Es una de esas cosas que he hecho en mi vida de las que en realidad digo, Gaby, de verdad estoy muy orgullosa de ti, de verdad siento que has hecho cosas buenas y te mereces una palmadita en la espalda. Y pues bueno, por esta razón les quería hacer este video. Quiero decirles que en los últimos años pues no he hecho mucha promoción del veganismo, no he hablado muchísimo del tema porque sé que mucha gente piensa que los veganos somos gente que constantemente tratan de imponer ideas y cuestiones así y no quiero que piensen que soy una vegana así. Sin embargo, en los últimos meses sí me he contemplado mucho mi activismo, que en realidad es casi nulo, y pues siento que es algo importante hablar un poco sobre este tema. No se preocupen, no les voy a decir que este canal se va a convertir en un canal vegano, aún, no se crean. No, este canal no se va a convertir en un canal vegano, sin embargo siento que en el momento en que lea cuestiones relacionadas o que haya literatura sobre este tema, sobre el vegetarianismo, el veganismo, todas las cuestiones éticas, ecológicas y de salud relacionadas con ellas, pues me gustaría retomar un poco este tema y tratarlo en el canal, darles un poquito más de contenido relacionado con esto. Y pues para empezar, quise empezar con uno de los libros más importantes, si no es que el libro más importante publicado en los últimos años, que pues apoya muchísimo estas ideas relacionadas con el vegetarianismo, el veganismo y el movimiento de liberación animal. El libro en cuestión, como creo que ya se pueden imaginar, es el libro de Animal Liberation o Liberación Animal de Peter Singer. Antes de comenzar con la reseña, me gustaría hablarles un poquito de por qué he decidido ser vegana, por qué tomé esta decisión, cuáles fueron las cosas que me motivaron a hacerlo y pues algunas otras cositas relacionadas. Sé que cuando digo les voy a hablar un poco, probablemente me voy a extender de más, así que en caso de que solo estén interesados en ver la reseña y no tengan interés en oírme hablar de mi experiencia siendo vegana, les voy a dejar en algún lugar por aquí el minuto exacto en donde empieza la reseña para que vayan directamente a verla. Y en caso de que sí estén interesados en conocer un poquito más de por qué decidí ser como un salmón e ir en contra de la corriente, pues aquí les van mis razones para ser vegano. En realidad hay dos factores principales que me motivaron a hacerme vegana. Siempre que me preguntan por qué me hice vegana, me cuesta mucho trabajo decir cuál de estos dos fue más importante, porque los dos desempeñaron y siguen desempeñando un papel muy importante en mi convicción para seguir siendo vegana. Y solo por no dejar, me voy a ir primero por el que creo que es más importante y es la cuestión ética y moral. Desde que tengo uso de memoria he estado en contra de las corridas de toros, del maltrato animal, de todos los productos que hacen uso de piel o pelaje animal, ya sean chaquetas, cintos, carteras, bolsas, zapatos y muchas otras cuestiones, también sillas, asientos y muchas otras cosas en donde hemos encontrado la forma de usar productos animales. Y pues como les comenté, desde hace muchísimo tiempo pues he estado en contra de esto, siempre trataba lo medida de lo posible de comprar cosas que tuvieran o que estuvieran hechas de estos materiales, siempre pues evitaba ir a eventos donde se promoviera o se hiciera pues maltrato animal y todo iba pues moderadamente bien hasta que un día pues me empecé a cuestionar por qué si estaba tan en contra de esto, estaba pues comiendo animales, ¿no? Porque si estaba en contra del maltrato de gatos, perros y algunos otros animales, podía comer carne todos los días y podía pues simplemente justificar esta matanza. Un momento clave fue una ocasión en donde estaba en una zapatería y vi unos zapatos de piel que me llamaron mucho la atención, estaban en oferta y cuestiones así, y me empecé a pues preguntar si tal vez estaría tan mal comprar esos zapatos. Y en ese momento pues me puse a reflexionar un poco y mi pensamiento fue, Gaby, todos los días comes carne, sin embargo estás en contra de comprar unos zapatos que probablemente te van a durar meses o años. Y bueno, aquí no quiero justificar mi decir que el consumo o la compra de estos artículos es correcta, porque no lo creo, pero viéndolo de una manera bastante fría y calculadora, en realidad yo decía, ¿cómo es posible que yo esté en contra de el matar a un animal para hacer un producto que va a durar meses o años? Y por otro lado, no me incomoda ni me causa mucho conflicto el matar a un animal para consumirlo en menos de unos minutos. Entonces ahí, desde ese momento ya como que empecé a tener muchas dudas de lo que se hacía. Obviamente, como creo que muchos otros, pues
el comer carne es algo que se me fue inculcado desde pequeña, es algo que nunca llegué a cuestionar. No conocía a gente vegetariana o vegana que me dijera, Gaby, tal vez debes de pensar un poco sobre esto, deberías de reflexionar si tiene sentido o no. Hasta que yo misma llegué a un punto en donde dije, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hacemos esto como sociedad? Y está bien visto. Y también, pues, ¿qué es lo que pasaría en caso de que yo dejara de comer carne, ¿no? Sobre todo esto era algo importante porque por todos lados veíamos que la gente decía que necesitábamos proteína y que necesitábamos miles de cosas que solo provenían de los animales. Y obviamente si no te informas sobre el tema, pues llegas a pensar que toda esa información que te inculcaron es correcta a pesar de que en realidad es bastante cuestionable. Además de esto, en YouTube me empezaron a aparecer recomendaciones de canales de cocina vegana, vegetariana. Los empecé a ver y pues ya saben que el algoritmo de YouTube es un poco raro, entonces de repente me empezaron a salir videos ya hablando un poquito más de las cuestiones éticas, morales y también del trato que reciben los animales que se convierten en comida o en productos animales que nosotros pues consumimos. Y llegué a ver una serie de videos que muy rápidamente me convencieron completamente a dejar de consumir carne y otros productos animales. No solo está el hecho de que la carne y algunos otros productos animales no son en lo absoluto necesarios para nuestra dieta, sino que también el sistema actual de crianza y de ganadería es de verdad bastante dañino para los animales. Es un sistema que crea un sufrimiento que pues es bastante injustificable y yo pues simplemente no podía seguir apoyando a una industria que trata a los animales simplemente como un producto con el fin de maximizar ganancias y de ser más eficientes. Se hacen ciertas cosas a los animales que de verdad serían impensables y que yo creo que muchos de nosotros, si conociéramos solo un poquito del maltrato que sufren estos animales, definitivamente dejaríamos de comer carne. Para mí todas estas cosas se fueron como juntando y este aspecto de que yo ya no podía justificar el comer carne es algo que no es necesario, es algo que causa muchísimo sufrimiento y algo importante es ponernos en el lugar del animal. Yo pienso en cómo es que nosotros abusamos de estos animales simplemente porque tenemos la tecnología, las herramientas o lo que ustedes quieran para pues hacernos un poco más fuertes. En realidad yo siento que si uno se pusiera directamente contra una vaca o contra un toro de más de 1000 kilos, probablemente no saldríamos muy victoriosos. Sin embargo, gracias a nuestra tecnología, pues podemos hacer cosas que no necesariamente están correctas ni son las más adecuadas, pero que nos hemos hecho este coco wash y nos hemos creado esta idea de que es justificable y podemos hacerlo. Y yo me puse a pensar si llegara alguna otra especie de ser que pudiera hacer lo mismo con nosotros, que pudiera tal vez no ser físicamente más fuerte, pero tuvieran las herramientas para someternos, para meternos en una celda y dejarnos ahí y simplemente darnos comida hasta que ellos sientan que ya tenemos un peso ideal y posteriormente matarnos sin ninguna otra consideración, pues la verdad es algo visto desde una manera pues bastante poco ética, fea, horrible. Y yo siento que si a mí no me gustaría que me hicieran eso, pues probablemente tampoco lo debería de hacer a los demás. Al final regresamos a esa típica frase de no hagas lo que no quieres que te hagan. Y en esta situación, pues para mí ya simplemente se convirtió en algo injustificable y por esta razón, pues decidí hacerme vegana. Esta es solo una de las razones. La otra es la cuestión ecológica, que también es un aspecto para mí muy importante. En realidad debo decir que yo no soy una persona tremendamente eco-friendly y súper amigable con el medio ambiente, que trata de hacer todo lo posible por reducir su impacto ambiental. Sin embargo, sí tengo en mente de que pues en la situación actual estamos acabando con mucho de nuestro planeta, el cambio climático, la deforestación, cada vez hay menos agua potable y muchísimas cuestiones que están sucediendo pues en realidad es una indicación de que los seres humanos nos estamos acabando el planeta mucho más rápido de lo que deberíamos y debemos de hacer algo, ¿no? Por esto yo creo que es importante que cada uno de nosotros empiece a ver en qué cosas podemos ayudar para disminuir nuestro impacto ambiental. Es importante recalcar que con el simple hecho de existir vamos a gastar recursos naturales y es algo inevitable, no podemos hacer mucho para cambiar eso, sin embargo sí podemos reducir nuestro impacto. Y por esta situación, pues yo creo que el reducir y eliminar completamente el consumo de productos animales, sobre todo de carne,
pero de cualquier producto animal, es algo que puede hacer un gran cambio en nuestro impacto ambiental. Creo que no necesito darles datos muy exactos, ni necesitan tener un PhD, ni ser ingenieros, ni nada, para simplemente llegar a darse cuenta de que la cantidad de recursos necesarios para criar un animal y para llegar a que ciertas partes de él se conviertan en alimento humano es uno de los métodos más ineficientes que hay para generar comida, para generar kilocalorías, proteínas y cualquier otro nutriente necesario para nuestra existencia. Lo importante aquí, yo solo les pongo un poquito de perspectiva, es que piensen cuántos recursos nosotros necesitamos para vivir un día normal. Piensen en lo que necesita un ser humano de entre 50 y 100 kilos en cantidad de agua, de alimento y todas las cuestiones relacionadas, y también en los desechos que produce. Ahora quiero que piensen cuánta agua y alimento ustedes creen que necesita un cerdo de 300, 400, 500 kilos, cuánto creen que necesita una vaca de 1 tonelada y cuánto creen que necesita un pollo de, no sé, unos 3, 4 kilos. Todo esto quiero que lo piensen y pues creo que no es muy difícil ver la magnitud de la cantidad de alimento que se necesita para que estos animales puedan vivir. Tengan en mente que estos animales viven de 2 a 6, 8 meses y todo este tiempo pues ellos tienen que consumir agua, alimento. Algunos de ellos también consumen algunos otros productos o medicamentos y todos ellos generan desechos. Desechos que generalmente pues van a terminar a lugares en donde no deberían y que constantemente pues están dañando el medio ambiente. Todas estas cuestiones para mí hacían totalmente injustificable el seguir consumiendo productos animales. Si queremos dejarle algún mundo para las futuras generaciones y también para todos los animales con los que compartimos el planeta, creo que es importante pues pensar que no podemos seguir consumiendo este tipo de productos. En realidad no podemos seguir con este ritmo en donde cada vez se va aumentando el número de animales que se crían, que de por sí ya son cantidades de miles de millones, si no es que billones a nivel mundial. Y pues es algo simplemente insostenible. Si no hacemos cambios radicales, ya probablemente no vamos a tener un mundo para vivir en menos de 50, 100 años. Así que es importante pues despertar un poquito y decir, este es uno de los métodos más ineficientes, si no es que el más ineficiente para conseguir alimentos. Para mí como ingeniera esto fue más que suficiente para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi consumo de carne y productos animales. Y pues bueno, esas fueron mis dos razones básicas y mis dos motivaciones para convertirme en vegana. Debo decir que hubo una tercera que no desempeña un papel tan importante, pero que también es crítico y que también creo que les podría ayudar en caso de que ustedes estén pensando en esto. Y esta cuestión es su salud. Como muchos de ustedes saben, en los últimos años los casos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, colesterol, presión alta, cáncer y muchas otras enfermedades han aumentado, pero bastante. Y ya se ha comprobado que muchas de estas enfermedades son totalmente revertibles y se podrían casi eliminar por completo si cambiáramos nuestra dieta y nuestro estilo de vida. Sobre todo las enfermedades cardiovasculares, el colesterol y la diabetes se podrían casi eliminar si nosotros dejáramos de consumir estos productos. Así que incluso si la cuestión ética o moral no les daña mucho la conciencia y no les hace sentirse mal, si no tienen mucho interés en cuidar el medio ambiente, crea que es algo importante que piensen en su salud, sean un poco egoístas y piensen que tal vez no es lo más sano consumir productos animales. Y bueno, esas son las tres razones principales por las que yo decidí hacerme vegana y por las que estoy segura que muchísima gente también es vegana. En caso de que alguna de estas cuestiones les haya llamado la atención, les voy a dejar aquí abajo algunos links a documentales, videos, reportes, artículos y muchas otras cosas que les podrían ayudar para tener un poquito más de información. En caso de que también estén interesados en tratar y probar cocina vegana, les dejo aquí algunos canales de cocina vegana que en realidad son magníficos y les ofrecen todo veganizado, o sea, todo el platillo que ustedes se pueden imaginar probablemente va a estar en estos canales ya en su versión vegana. Y también les quiero decir que si alguna de estas cosas les llamó la atención y tienen ganas de hablar con alguien sobre esto, si están contemplando hacerse veganos, si no saben muy bien por dónde empezar o cómo o qué, si están un poco inseguros de cómo tratar con las personas al momento de que les digan que tomaron esta decisión
o si simplemente quieren hablar con alguien sobre esta temática, con mucho gusto me pueden contactar. Aquí les dejo mis redes sociales, también me pueden contactar aquí en YouTube o por correo electrónico y yo les prometo que ahí estaré para ustedes, estoy a su disposición. Si alguien quiere empezarse en el camino del veganismo, yo con mucho gusto les puedo hablar un poquito de mi experiencia y con gusto los puedo referir a información que les sea de utilidad. De verdad, con toda confianza pueden contactarme. Y bueno, ahora sí, yendo directamente a la reseña de este libro, pues les quiero comentar que el libro fue publicado en 1975, ya ha sido un buen tiempo desde su publicación, y yo leí una versión actualizada que fue publicada en 1990, que aún así no es pues muy actualizada, pero creo que sí sirvió bastante. Quiero decirles que en mi opinión el libro es tremendamente bueno, lo recomiendo ampliamente y si están interesados en conocer un poquito más sobre pues toda la cuestión ética de consumir animales, de usarlos como una especie de medio en vez de un fin, pues este es un libro que de verdad vale muchísimo la pena leer. Yendo directamente al libro, les puedo decir que está dividido en 6 capítulos. Cada capítulo aborda una temática pues bastante definida. En el primero vamos a hablar de en sí lo que son los animales y cómo es que nosotros los consideramos, si están dentro de nuestra esfera de igualdad de consideración o si en realidad los vemos como algo menor. Y el autor aquí constantemente nos va a debatir y a mostrar pues cierta forma de ver a los animales para que en realidad nos demos cuenta de que tienen muchísimas más similitudes a nosotros de las que nos imaginamos, sobre todo en cuestión de que son seres sintientes que pueden pues sentir, que pueden sufrir, que experimentan dolor y por esta misma razón pues deben de ser contemplados en nuestra esfera de lo que él le llama consideración de igualdad. No quiero profundizar muchísimo en el tema porque creo que lo importante es que ustedes lean el libro. Sin embargo, sí me parece que el autor plantea un muy buen argumento de por qué los animales deberían de pues, ser considerados en esta esfera, por qué deberían de tener derechos y nosotros como humanos deberíamos de respetar estos y hacer lo más posible para reducir el sufrimiento que estos seres padecen y sobre todo que nosotros en ocasiones causamos. Asimismo, en este capítulo el autor hace ciertas analogías con el movimiento feminista y antirracista y menciona cómo es que muchas de las perspectivas que antes se tenían sobre las mujeres y sobre los negros, pues con el tiempo han ido cambiando y cómo él espera que también esta idea que se tiene sobre los animales con el tiempo vaya cambiando, ¿no? Que esta idea actual de los animales como seres inferiores en un futuro no muy lejano pues llegue a cambiar y esta idea que tenemos en la actualidad quede siendo algo como historia. Después, en el segundo capítulo nos habla de la experimentación animal. Aquí el autor habla muy directamente de los casos y los experimentos que se hacen con muchísimos animales. En algunas ocasiones entra un poquito a detalle, pero debo decir que se mantiene pues bastante frío sobre estos casos. Él simplemente nos cuenta lo que hay en muchos papers, en muchos artículos científicos, en revistas científicas y cómo es que todas estas cuestiones están justificadas y en muchas ocasiones son incluso pues pagadas por el gobierno, por impuestos, por empresas que pareciera que pues están viendo por el favor de la mayoría de los humanos, pero al mismo tiempo que hacen estos experimentos en animales que no tienen ningún sentido, que son totalmente irrelevantes para pues la salud humana o para algún beneficio para la humanidad y que también plantea mucho esta pregunta de si en realidad los resultados que se obtienen de los experimentos animales pueden traer un beneficio a los humanos. Es importante recalcar que a pesar de que sí nos parecemos a ciertos animales, pues al final tenemos diferencias biológicas que hacen que lo que un medicamento o un producto pueda causar en un animal no necesariamente va a ser la misma reacción que va a tener en un humano y pues esto nos plantea preguntas todavía adicionales de cuál es la razón por la que decidimos usar a los animales y someterlos a tanto sufrimiento, a enfermedades y algunas situaciones bastante poco justificables con la finalidad de obtener resultados que en muchas de las ocasiones ni siquiera van a tener un impacto en los humanos, ni siquiera es seguro que vayan a pues traer algún beneficio, algún conocimiento adicional o que vayan pues simplemente a tener alguna utilidad, ¿no? Y este capítulo me pareció muy bueno porque nos habla nuevamente de cómo es que en muchas ocasiones usamos a los animales simplemente como si fuera un material más, una herramienta más que se usa en el laboratorio y no como seres vivos que en realidad pues tienen sentimientos y tienen pues tantas cuestiones muy similares a las de los seres humanos, dígase empatía, dígase
interacciones sociales, también relaciones familiares que son muy fuertes, estos lazos entre la madre, el hijo, entre la familia y entre un grupo social que en muchas ocasiones son totalmente ignorados por muchos científicos y muchas personas que hacen experimentación animal y que hacen que los animales pues vivan una vida bastante horrible. En el capítulo número 3 se nos habla de lo que es la crianza de animales para el consumo humano, dígase pues todo lo que es la crianza de animales para carne, pollo, res, puerco, también para la obtención de leche y huevos y pues algunos otros productos animales. Y en este capítulo, al igual que en el anterior, el autor se ciñe a darnos la información de qué es lo que sucede, cómo es que se da la crianza de todos estos animales, cuál es la expectativa de vida de estos animales en un ambiente normal y qué es lo que sucede en las granjas industriales. Nos habla a profundidad de los lugares en donde se crían estos animales, del tamaño o el espacio que tienen para pues moverse o para pues hacer algo que en muchas ocasiones vemos que es bastante reducido, y también nos da pues mucha información sobre las leyes existentes, sobre lo que es el estándar o lo normal y lo que también muchos especialistas recomiendan para que los animales estén pues mínimo en condiciones pues normales, para no decir que sean sometidos a un estrés adicional o que sufran muchísimos problemas o dolor. Y es un capítulo pues un poquito fuerte, pero al mismo tiempo un capítulo que yo creo que muchos deberían de leer porque es importante conocer de dónde vienen nuestros alimentos y qué es en realidad lo que sucede en la vida de estos 2 a 8 meses en que los animales están en este periodo de crianza. También en este capítulo se aborda cómo es que se hace pues en sí ya la muerte de este animal, cómo es que se lleva a cabo, cuáles son las prácticas normales, cómo es que se hacía antes y qué es lo que a veces ocurre, sobre todo porque en este sistema donde todo se trata de hacer más eficiente y más rápido, pues a veces la exactitud pues sufre un poco, y esta falta de exactitud puede tener pues bastantes repercusiones para los animales que se encuentran en este proceso, ¿no? En el capítulo 4 el autor ya se enfoca concretamente a lo que es el vegetarianismo y a lo que él recomienda para pues ser coherente con lo que pensamos y lo que hacemos en nuestro día a día. Como ya les comenté en el primer capítulo, se aborda mucho esta temática de por qué deberíamos de considerar a los animales pues básicamente como un ser humano, por qué deberíamos de darles los mismos derechos y por qué no deberíamos de abusar de ellos ni usarlos como un medio. Entonces, en esta situación, pues él dice que para ser coherente con esta ideología y con esta cuestión moral, es importante pues también aplicarla en nuestra vida diaria. Y aquí no quiero profundizar muchísimo sobre el tema porque básicamente son tips que él te da. En resumidas cuentas, él te dice no consumas carne, de preferencia evita todos los productos lácteos y los huevos. Él es un poquito condescendiente y un poquito laxo con algunas cosas, pero en general sigue teniendo esta idea de que es importante dejar de consumir productos animales, y no solo productos animales para alimentación, sino también pues productos animales que sean usados en otro tipo de materiales u objetos, dígase vestimenta, materiales o muebles para el hogar o cualquier otro material o objeto que pues tenga algún producto animal en él. Se toma un poco de tiempo para hablar sobre la cuestión de salud, que mucha gente a veces cree que los vegetarianos van a tener deficiencias o van a tener algún problema. Sin embargo, él menciona y da suficientes bases para decir que una dieta vegetariana es totalmente sostenible, saludable y que no van a tener ningún problema si siguen una de ellas. Así que, pues sí, no les quiero mencionar muchísimo más de ese tema. Después pasamos al quinto capítulo, que me pareció uno de los capítulos más interesantes, y es donde habla de pues la cuestión histórica de por qué solemos pensar que los animales son inferiores a nosotros, y sobre todo porque vemos totalmente justificable el usarlos simplemente para nuestro beneficio sin importar los sentimientos de estos y o el sufrimiento que podamos provocarles. Es un capítulo muy interesante porque retoma 3 periodos históricos y va mencionando cómo es que las enseñanzas de ciertos libros o ciertas personas pues fueron claves en la forma en la que los seres humanos han tratado a los animales en los últimos años y siglos. Y pues empieza un poco hablando de la Biblia, de lo que se ha escrito en este libro y cómo es que esto ha sido una especie de justificación para pues hacer básicamente lo que se nos dé la gana con los animales, y cómo es que esto pues hasta la fecha sigue teniendo un poder pues tan fuerte, el hecho de que digan sí, casi Dios nos dio los animales para hacer con ellos lo que queramos.
y cómo esto pues ha justificado por muchísimos años esta cuestión. Por otro lado, también nos habla de las ideas de los griegos y los romanos, de filósofos y pensadores como Aristóteles, Platón y muchos otros, y nos habla de cuáles son estas ideas que pues se dieron a conocer en muchos de sus libros y que por el hecho de que estas figuras y estas personas pues tan importantes dijeron eso, pues simplemente muchos de nosotros seguimos pues replicándolas sin cuestionarnos siquiera si todavía eran lógicas o razonables o si tenían alguna justificación. Ya después nos habla de pensadores y filósofos un poco más modernos que en muchas ocasiones ya llegan a reconocer que los animales pues son seres con sentimientos, con emociones, que también son seres que probablemente deberían de ser considerados y que no deberíamos de someterlos o usarlos como un producto más. Y sobre todo nos habla de cómo muchos de estos pensadores, a pesar de que en su literatura y en sus publicaciones pues abogaban por estos derechos de los animales y por todos sus sentimientos, al mismo tiempo ellos no hacían una actividad práctica y no tomaban ninguna actitud muy consistente o coherente con estos escritos, pues al final la misma gente decía, bueno, ¿de qué sirve lo que diga Darwin o lo que diga X o Y pensador si al final ellos siguen consumiendo carne? Y habla de cómo todo esto en el momento en que nosotros pues no hacíamos algo activo para poner en práctica todas estas enseñanzas y todos estos descubrimientos que nos había dado la ciencia en los últimos años, pues al final no habíamos hecho nada que mejorara la condición de los animales, ni habíamos mejorado mucho pues el trato que le dábamos a estos. Y ya para terminar, en el sexto capítulo, que es el que más me gustó, se hacen ciertas reflexiones sobre pues todo lo que se ha hablado en estos últimos capítulos. Sobre todo nos hace una invitación a que nos volvamos más activos, a que alcemos la voz por estos animales, sobre todo considerando que a diferencia de algunos otros movimientos sociales, como el movimiento del feminismo, el movimiento antirracista, el movimiento antiesclavitud y muchas otras cuestiones, en general, pues la gente que estaba sometida pues tenía una voz, que sí, que era muy poca y que en muchas ocasiones no era muy escuchada. Sin embargo, ellos podían hacer algo, podían defenderse, podían salir a la calle, organizarse y hacer muchas otras cuestiones que ayudaran a que la legislación cambiara más rápidamente y a que en realidad pues más gente entrara a apoyarlos. Sin embargo, los animales pues se encuentran en una situación bastante difícil en donde ellos no pueden manifestarse abiertamente, donde no pueden organizarse de la forma en la que nosotros lo haríamos, y por esta razón queda como responsabilidad nuestra el hacer algo por ellos, el abogar por ellos y el pelear para que las legislaciones cambien, para dar a conocer todas estas cuestiones y decir, oigan, tal vez es importante cambiar nuestra forma de ver a los animales, de contemplarlos, de considerarlos, también cuestionarnos si los derechos que tienen deberían de cambiar, deberían de aumentar. Y creo que todo lo que este autor nos menciona en este libro pues está muy bien justificado y nos ayuda a actuar, a hacer algo, a no quedarnos callados. Nuestros antepasados y mucha gente en la actualidad sigue sin darle importancia a esta temática. Sin embargo, él mismo nos indica que a pesar de que hay algunos otros problemas sociales que son muy importantes, es importante pues darnos cuenta de que el cambio que nosotros podemos hacer en este movimiento es algo que en realidad podemos hacer todos los días, a diferencia de algunos otros problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, la desnutrición, la hambruna, la desigualdad en cuestiones laborales, el sexismo, el racismo y muchas otras cuestiones. Pues son problemas verdaderamente complejos que no vamos a cambiar de un día para otro y que hasta la fecha no sabemos muy bien cómo resolver. Sin embargo, lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los animales sí es algo que podemos hacer muy rápidamente, es algo que podemos hacer en el momento en que empezamos a decir que no a las comidas que son cadáveres de animales, a los productos que sabemos que provienen de mucho sufrimiento animal. Podemos parar con muchos de los experimentos animales que se hacen, podemos buscar alternativas para mejorar esto y sobre todo podemos cambiar la legislación para que los animales tengan una mejor forma de vida. Entonces, todas estas cuestiones sí son cosas que podemos hacer ahorita ya y que de verdad, si muchos nos organizáramos y levantáramos la voz, en muy poco tiempo podríamos hacer cambios bastante considerables.
Y bueno, esos son algunos de los puntos más importantes en este libro. En realidad fue un libro que, como ya les comenté, me gustó muchísimo. Creo que debería de ser una lectura, si no es que obligada, pues sí, una lectura que muchos de nosotros deberíamos de hacer para conocer un poco más sobre la situación de los animales y sobre todo qué es lo que podemos hacer para mejorarla. Y quiero pasar directamente a los aspectos que me gustaron y que no me gustaron tanto de este libro. Debo decir que hubo 4 aspectos que quiero resaltar bastante como positivos del libro. En primera instancia, me gustaría mencionar que el libro pues te incita muchísimo a pensar y a reflexionar, sobre todo de los paradigmas y de ciertas formas de pensar que han sido aceptadas por años, siglos y que hemos simplemente replicado sin cuestionarnos mucho. Yo creo que todos los libros que te inciten a reflexionar y a pensar sobre los paradigmas y la forma de pensar actual son libros que vale mucho la pena leerse, independientemente de si estés de acuerdo o no con lo que dice el autor. Creo que es importante cuestionarse mucho el conocimiento que tenemos en la actualidad, sobre todo cuando es algo que en realidad es bastante debatible. Y por esa simple razón yo ya les recomiendo que lean el libro. Creo que el autor hace unos muy buenos argumentos que vale la pena leerse y que definitivamente vale la pena contemplar. En segundo puesto les tengo el hecho de que el autor se mantiene bastante objetivo, frío y que a lo largo del libro nunca pues se va mucho por el hecho de tirarle a los sentimientos o emociones. El libro no se enfoca en decir, ay, pobrecitos animales, o oh, mira cómo sufren X o Y, sino que simplemente presenta la información de una manera pues bastante objetiva, bastante fría, bastante, aquí está la información y los hechos, ya haz con ellos lo que tú quieras. No da ninguna opinión así que tome pues un aspecto muy sentimental o muy emotivo, y eso en cierta medida me gustó mucho porque siento que mucha gente piensa que los veganos son gente tremendamente sentimental, que no son muy racionales y que toman decisiones más basadas en el corazón que en pues el cerebro y cuestiones racionales. Y en este caso vemos que el autor pues nos muestra cómo con un pensamiento bastante racional y deductivo, pues él llega a esta conclusión de que el usar a los animales simplemente como un medio y no como un fin es algo que probablemente es moralmente incorrecto y probablemente no tiene ninguna justificación. Y me gusta mucho cómo pues adoptó toda esta postura y cómo nos presentó los datos de esta manera tan fría y tan... Como tercer punto, me gustaría mencionarles que el libro está muy bien documentado y en realidad hay muy buenos argumentos y muy buena justificación sobre todos los temas que se abordan. Aprecié bastante y valoró mucho que el autor, pues, en realidad se haya mantenido bastante académico, que nos haya presentado tantísimas fuentes de muchos lugares, de muchas épocas, que en realidad haya contemplado, pues, opiniones bastante diversas y que haya dado también argumentos de por qué, a pesar de todas estas opiniones, lo que él propone es bastante sólido y en realidad pues puede mantenerse ante muchas críticas. Entonces, de verdad, ese también creo que es un plus bastante bueno. Hay muchísimas referencias que yo creo que voy a consultar en un futuro no muy lejano. Y ya por último, en el punto número 4, quería mencionarles que me gustó bastante el aspecto que se le da a la cuestión histórica de todo, pues la percepción que se tiene de los animales y que se ha tenido a lo largo de los años. Esto porque siento que mucha gente piensa que el movimiento del veganismo, del vegetarianismo, en general toda la cuestión de abogar por los animales es algo nuevo o reciente o algo que está de moda. Y aunque sí, yo diría que de buenas ya se está haciendo mucho más mainstream y se está haciendo mucho más común, en realidad es un tema que se ha estado explorando y analizando desde hace años y siglos, y el hecho de que tengamos a muchos pensadores, filósofos y pues a muchas organizaciones y personas que estaban abogando por los derechos de los animales desde hace muchísimos años es algo que también nos hace pues darnos cuenta de que en realidad sí es un tema importante, es algo que ha estado vigente en nuestro pensamiento y en nuestras divagaciones y reflexiones desde hace años. Así que pues no sé, a mí al menos me interesa y me gusta mucho leer un poquito más de esta historia de este movimiento. Y bueno, pues eso es básicamente lo más positivo. En realidad se me hace un libro muy bien trabajado, muy bien estructurado y organizado, y las referencias son bastante buenas. Hay 2 cosillas que no son necesariamente malas, pero que considero importante mencionar. Una de ellas es que en algunos momentos, sobre todo en la cuestión del vegetarianismo, siento que el autor es un poquito laxo, es un poco permisible, y entiendo por qué lo hace, entiendo que lo que él quiere es que más gente se motive a hacerlo,
pero en algunas ocasiones siento que es un poquito más permisible de lo que debería. No sé si tiene que ver que yo soy un poquito más abolicionista y por eso pues me causa un poco de conflicto, pero pues sí, simplemente quería decir eso. En general, como les comenté, eso solo pasa en una parte del libro, de hecho creo que es el capítulo 4 y yo estaba con un poco de miedo de que el libro fuera a seguir un poco con esta corriente. Sin embargo, en los últimos 2 capítulos el autor pues entra con todo y nuevamente ya toma una postura mucho más fuerte sobre el consumo y el uso de los animales en general y me gustó bastante cómo es que trató eso. Entonces, les digo, solo fue un pequeño desliz. Y por otro lado, una cuestión que como les digo no es exactamente negativa, pero que creo que también puede mejorarse un poco, es el hecho de que mucha de la información mencionada es sobre lo que sucede en Estados Unidos y en Gran Bretaña y todos los demás países como que no están muy contemplados en el libro. Se habla en algunas ocasiones de Holanda, de Suecia, de Australia, de Suiza, creo que de Alemania y Francia, pero en general no se habla muchísimo de otros países y eso es algo que siempre me gustaría como ver un poquito más reflejado, qué es lo que pasa en países de Latinoamérica, en África, en Asia. Son también algunos países que me gustaría saber cómo es que está todo el movimiento de liberación animal y qué es lo que se hace en estos países. No es algo estrictamente negativo, pero es algo que me hubiera gustado ver un poquito más. Y con esto me gustaría concluir la reseña. Disculpen que me extendí pues bastante, pero creo que es importante hablar con profundidad de alguno de estos temas y en realidad este fue un libro que pues creo que se merecía una muy buena reseña. Ya para terminar, me encantaría que me cuenten qué opinan ustedes. ¿Han leído libros similares o han tenido ganas de leer algún libro así? Sobre todo, ¿qué opinan ustedes sobre el vegetarianismo, el veganismo, sobre el trato que le damos a los animales? ¿Ustedes han contemplado o han considerado en algún momento de su vida hacerse vegetarianos o veganos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que los ha motivado? Si ya son veganos o vegetarianos, ¿qué fue exactamente lo que los motivó? Ya saben que a mí me encanta discutir y debatir sobre esta temática, así que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con literatura, libros y veganismo, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.